¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Vamos a empezar con la sesión de banqueo de esta fase 3 de su preparación para el examen de residentado médico. Voy a ir resolviendo las preguntas, intentando hacer la mayor cantidad de comentarios y de consejos posibles para que puedan contestar de forma eh, exitosa y confiable las claves en su examen de las preguntas de cardio. Muy bien, muy bien. El plexo cardíaco tiene su origen en nervio vago y ganglios simpáticos. Podría ser la respuesta, pero no es muy exacta. Ramas anteriores del vago y del nervio T12, no. Tiene que tener un componente simpático y parasimpático. Ramas cervicales anteriores y ramo anterior del T12, no. Ramas cervicales del vago, eso sí es cierto, y el tronco simpático. Parasimpático y simpático. La clave sería la D. Respuesta D. La arteria circunfleja en el corazón es rama D. Tenemos que entender que las arterias coronarias principales son dos, la arteria coronaria derecha y el tronco coronario izquierdo. Ambas nacen de la arteria aorta a nivel de sus ostium. Después de la válvula aórtica, que es una válvula trivalvar, trivalvar, nace la coronaria derecha y nace el tronco coronario izquierdo. El tronco coronario izquierdo es un vaso relativamente corto, pero es el más importante del corazón, ya que va a dar como nacimiento a la arteria descendente anterior que va a irrigar a la cara anterior del ventrículo izquierdo y a la arteria circunfleja, que va a irrigar a la cara lateral y parte de la cara inferior del corazón. Entonces, la arteria circunfleja del corazón es rama del tronco coronario izquierdo o coronaria izquierda, la B. En la mayoría de los casos, el nodo sinusal y aurículo ventricular están irrigados por la arteria. Entonces, la arteria coronaria derecha va a ser la que va a dar la rama del nodo sinusal y una ramita que va a dar al nodo AB. Entonces, tanto el nodo sinusal como el nodo AB son irrigados por la arteria coronaria derecha. Es por eso que cuando tenemos un infarto de la arteria coronaria derecha que va a comprometer sobre todo a las derivadas 2, 3, ABF y en caso sea una oclusión bien proximal que a la vez comprometa la derivada derecha B4R, va a ser muy importante que estemos pendientes de que no haya complicaciones eléctricas de este infarto de coronaria derecha, porque puede haber bloqueos sinusales y bloqueos auriculoventriculares por la falta de irrigación. Entonces, esta pregunta es importante porque entender que la coronaria derecha irriga al nodo sinusal y al nodo AB nos permite tener mayor conocimiento en el manejo del infarto de coronaria derecha. En la mayoría de casos, ambos nodos están irrigados por la coronaria derecha. Respuesta D. El nodo sinusal es irrigado con mayor frecuencia por una rama de la arteria coronaria derecha. Miren, se repitió la pregunta, es importante. En el electrocardiograma estándar, la derivación D2 se registra cuando se conecta el polo positivo en y el polo negativo en. Entonces,
Aquí es una pregunta que nos permite repasar el triángulo de Eindhoven. El triángulo de Eindhoven, la derivada uno va del brazo derecho al brazo izquierdo. La derivada 2 va del brazo derecho a la pierna izquierda. Y la derivada 3 va del brazo izquierdo a la pierna izquierda. Entonces, en el electrocardiograma estándar, la derivación de 2 se registra cuando se conecta el polo positivo en la pierna izquierda y el polo negativo en el brazo derecho. Respuesta A, la pierna. Y esto es ciencias básicas, se requiere de que ustedes estudien y recuerden que el triángulo de Eindhoven se forma como sigue. La derivada uno que se forma del brazo derecho al brazo izquierdo, cuando del triángulo de Eindhoven pasa al sistema exaxial de Bailey, va a quedar la derivada uno a 0 grados. Uno queda a 0 grados. La derivada 2 queda a más 60 grados. Y la derivada 3 queda a más 120 grados. Entonces, si ustedes tienen su muñequito y en el nerviosismo del examen no se acuerdan, tendrían que echar mano del conocimiento de en qué grados están estas derivadas. Porque ya, ok, yo me puedo acordar fácil que la uno va del brazo derecho al brazo izquierdo y que siempre por la teoría del dipolo, la flechita, su potito comienza en negativo y la punta va a positivo. Pero luego, pucha, no me acuerdo, estoy nervioso. ¿Qué es lo que sigue? No sé si acaba el 2 o acaba el 3. Entonces, si yo me acuerdo que la derivada 2 está en más 60, me voy a acordar que la derivada 2 se está dirigiendo hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿ven? Como la derivada uno. La derivada uno también se dirige hacia la izquierda. Entonces me voy a acordar, ok, la flechita entonces va de aquí para abajo, va la derivada 2, mientras que la derivada 3 va hacia la derecha. Recordemos que lo que divide izquierda y derecha es el más 90. Lo que esté entre 0 y más 90 es izquierdo, lo que esté más 90 hacia más 180 es derecho. Entonces la 3 mira hacia la derecha, entonces de aquí hacia acá. Recuerden que la pierna derecha solamente sirve para cable a tierra. Entonces los potitos marcan la parte negativa y las puntas lo positivo. La derivada 3, para la derivada 3, el polo negativo está en el brazo izquierdo, mientras que el polo positivo está en la pierna izquierda. Para la derivada 2, el polo negativo está en el brazo derecho y el polo positivo está en la pierna izquierda. Para la derivada uno, el polo negativo está en el brazo derecho y el polo positivo en el brazo izquierdo. Eso es lo que nos han preguntado aquí. Pregunta difícil, porque requiere conocer el triángulo de Eindhoven. No muchos lo conocen. Si quieren ingresar a una sede top, tienen que conocer su triángulo de Eindhoven. En la clasificación de antihipertensivos, según el mecanismo de acción, el atenolol, todo lo que termina en LOL, va a ser beta bloqueante. Beta bloqueante.
Antagonista del receptor alfa, no. Aquí tenemos a la metildopa. Antagonista mixto del receptor alfa y beta, no. Acá tenemos a la prazosina, que no se utiliza como antihipertensivo, sino como un medicamento para la hiperplasia benigna de próstata. Antagonista del receptor beta tenemos atenolol, bisoprolol, metoprolol. Agente adrenérgico con acción central, no, o sea, sería lo contrario, ¿no? Ahí más bien es un adrenérgico con acción central. Eso no es un antihipertensivo, sino más bien elevaría la presión. Por ejemplo, en este caso podríamos eh, ver algún medicamento en infusión, ¿no? Por ejemplo, una noradrenalina, que generalmente es más a nivel periférico, tanto su acción no es central, pero es un adrenérgico, ¿no? Entonces, en los antihipertensivos, el atenolol es un beta bloqueador antagonista del receptor beta. Es cardioselectivo. ¿Cuál es el efecto secundario del uso de beta 2 agonistas? Los beta 2 agonistas, como por ejemplo el salbutamol, se usa para tratar la hipercalemia. Es decir, que el uso de agonistas beta 2 como el salbutamol, hemos hablado que el bisoprolol, metoprolol son beta bloqueadores, o sea, el salbutamol es lo contrario, no vayan a pensar que estamos en el mismo grupo de fármacos, ¿eh? Aquí, por ejemplo, el salbutamol, el salmeterol, son medicamentos que van a ocasionar hipocalemia, porque favorecen el ingreso de potasio a la célula. En la administración prolongada de amlodipino, la reacción adversa más frecuente es edema periférico. Hipotensión, medicamentos que causan hipotensión ortostática, también podría causarlo el amlodipino porque es un antihipertensivo, pero no es su reacción adversa más frecuente. La trombocitopenia ni la cialorrea lo son, pero el más frecuente es el edema periférico. La furosemida es un diurético de asa que actúa a nivel del asa de Henle, bloqueando la bomba de sodio 2-cloropotasio. La anhidrasa carbónica, aquí tenemos a la acetazolamida, bloqueador del receptor B2, tenemos al tolvaptán, canal epitelial de sodio, hidroclorotiazida. Respuesta B. Muy bien. 10. El aumento de presión arterial secundario a la administración rápida de dosis altas de adrenalina endovenosa se produce debido a efecto inotrópico negativo. No, la adrenalina tiene un efecto inotrópico positivo. Predomina el efecto alfa 1 adrenérgico. Este sí, porque el efecto alfa es el que es periférico y el efecto beta es el que es central a nivel del corazón. No, la adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca y la adrenalina vasoconstriñe. La clave es la B. Recuerden que la adrenalina, los fármacos adrenérgicos van a tener una acción central beta y una acción alfa. Lo que hace la nora, mayor acción alfa, quiere decir aumenta la presión arterial, aumenta la resistencia vascular sistémica. Y, por ejemplo, la dobutamina, que es un inotrópico, tiene mayor acción beta a nivel central, aumenta el cronotropismo. Y el inotropismo, perdón, aumenta el inotropismo. El que aumenta el crono es la nora.
Respuesta B. En relación con el periodo refractario absoluto en la despolarización celular del miocito, señale lo correcto. Es el momento del potencial de acción en que la célula responde a un estímulo de mayor intensidad, no, porque ese es el periodo refractario relativo. En el relativo, si hay un estímulo de mayor intensidad, la célula puede responder. Se debe al flujo de calcio hacia el espacio intracelular. No, no, porque ya en el periodo refractario absoluto lo que funciona es la bomba sodio-potasio ATPase. El calcio no tiene que ver en este nivel. Es el momento del potencial de acción en que la célula puede responder a un estímulo de menor intensidad. No, no, no. Es más bien el momento del potencial de acción en que la célula no puede responder a ningún estímulo. Por eso es refractario absoluto. Clave D. Entonces, para ir calentando, el potencial de acción tiene fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. El periodo refractario absoluto está por acá. Y en este nivel lo que funciona es la bomba de sodio-potasio ATPase. A nivel del 0 es el ion sodio el que va a predominar. En la fase 1 y 3 el potasio y en la fase 2 el calcio. Esto sí es algo que tienen que aprender, memorizar, tener un grafiquito. Doctor, ¿y cómo sé si entra o si sale? Bueno, de sus clases básicas en la universidad saben que el principal catión extracelular es el sodio. Entonces, si se abren canales de sodio, lo que va a pasar es que el sodio va a ingresar, porque va a ir del lugar de donde hay mayor concentración a menor concentración. Y ustedes saben que el potasio es el mayor catión intracelular. Entonces, si se abren canales de potasio, lo que va a hacer el potasio es salir. Y en el caso del calcio, se van a activar canales de calcio para que ingrese calcio a la célula y dentro de la célula ese calcio active a una organela que se llama el retículo endoplasmático y libere más calcio. Y en la fase 4 lo que va a mantener el potencial de acción es la bomba de sodio-potasio ATPase, usando ATP. ¿Cuál de las siguientes fases no forma parte del ciclo cardíaco? Contracción isovolumétrica, claro que sí, hay una fase del ciclo cardíaco en donde el corazón se contrae, aumenta la presión, pero el volumen no cambia. Acá tenemos una curva presión-volumen. Volumen en mililitros, presión en milímetros de mercurio. Entonces, en la parte en donde las válvulas auriculoventriculares y sigmoideas están cerradas y el corazón comienza a contraerse, en el inicio de la sístole, comienza a contraerse, sube la presión, pero el volumen sigue siendo el mismo, no cambia. Hasta que llega un punto en que la presión del ventrículo izquierdo se iguala a la presión de la aorta y la sangre comienza a salir. Este es el volumen dentro del ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces, si yo tenía un volumen al final de la diástole de 120 mililitros y comienza la fase de eyección rápida y luego de eyección lenta, todos estos 120 mililitros ya en el ventrículo izquierdo al final va a quedar solo 50. ¿Qué quiere decir? Que se eyectó ¿cuánto? 70 mililitros. Entonces, cuando ya se salió la sangre y la presión de la aorta se vuelve a igualar con la del ventrículo izquierdo, se cierran las válvulas sigmoideas. Al cerrarse las válvulas sigmoideas va a comenzar una fase que se llama la relajación
isovolumétrica. Hay igual volumen, pero el corazón comienza la diástole a relajarse. Y cuando ya se relaja demasiado y el ventrículo tiene menos presión que las aurículas, las válvulas auriculoventriculares se abren y llenan de sangre el ventrículo izquierdo. De esa manera tenemos llenado, contracción isovolumétrica, eyección y relajación isovolumétrica. A ver, contracción isovolumétrica, claro que sí. Llenado, claro que sí. Eyección, claro que sí. Relajación isobarométrica, no, pues. No, pues no puede haber relajación si es que no hay cambio de presión. Si se relaja, la presión baja. No puede ser isobarométrica. ¿Cuál no forma parte del ciclo cardíaco? La C. De la misma forma, los grafiquitos que les estoy dibujando, esos son los que tienen que estar en su cuadernito de revisión. Este es el gráfico presión, volumen del ventrículo izquierdo. Aquí yo sé que el volumen al final de la diástole es 120 mililitros, que comienza la fase de contracción isovolumétrica, que luego viene la fase de eyección, que lo que se eyecta son 70 mililitros, que lo que se queda al final de la sístole son 50 mililitros. Entonces, si te dicen volumen telediastólico, tele final, final de la diástole 120, volumen telesistólico, final de la sístole, cuando termina la sístole, ¿cuánto hay? 50. Entonces, ¿cuánto es la fracción de eyección de este paciente? Ah, tengo el volumen telediastólico menos el volumen telesistólico entre el volumen telediastólico por 100%. Aquí tengo 70 entre 120, que más o menos pues será 55, ¿ya? 55% es normal. Entonces, esto es fisiología y tienen que saberlo porque si quieren entrar a una buena sede, puede venir una de estas preguntas y la marcan e ingresan. ¿Ya, chicos? Este gráfico presión-volumen es importante, el triángulo de Eindhoven es importante, el potencial de acción es importante. ¿Cuáles son las estructuras que se dirigen desde el nodo AB hacia los ventrículos, siendo estas mayormente grandes y de rápida transición? Otro gráfico importante. Sistema de conducción eléctrico del corazón. El sistema de conducción eléctrico del corazón tiene el marcapaso inicial en el nodo sinusal, que se encuentra a nivel de la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha. Y el nodo auriculoventricular se encuentra en el triángulo de Koch. El triángulo de Koch tiene unos límites que son el tendón de Todaro, la válvula de Tevesio y la valva tricúspide, la valva septal. También se tienen que saber los elementos del triángulo de Koch porque es muy importante, es una pregunta clásica. Y a estas dos estaciones de control las unen los haces internodales, que son el haz de Weichenbach, el haz de Bachmann y el haz de Torell. ¿Cuáles son los importantes? El haz interatrial o haz de Bachmann, el haz de Weichenbach que va a la mitad, yo siempre me acuerdo porque M de mitad lo volteo, Weichenbach. Weichenbach va a la mitad y Torell va por la aurícula derecha. Y el que es importante, porque puede ser pregunta, es ¿cuál es el haz que surca el septum interauricular? El haz de Bach. Y después vienen las fibras de Purkinje.
viene el haz de His con su rama derecha, rama izquierda y las fibras de Purkinje. ¿Cuáles son las que van en los ventrículos? Que son grandes y de transmisión rápida. Las fibras de Purkinje son las más rápidas. Entonces ya saben, este es otro gráfico importante para su examen. El sistema de conducción eléctrico del corazón. Nodo sinusal, nodo AB, haces internodales, Torel, Weckenbach y Bachmann. El nodo auriculoventricular que se encuentra en el triángulo de Koch, de ahí nace el haz de His, se divide en rama derecha y rama izquierda y finalmente esas ramas terminan en las fibras de Purkinje, que son las fibras de conducción más rápidas del corazón. Bien, respuesta D. ¿Desde qué organelo ocurre una gran liberación de calcio hacia el citoplasma en el proceso de contracción muscular? Retículo sarcoplásmico. Él almacena el calcio. Clave A. ¿Durante qué parte del ciclo cardíaco está abierta la válvula aórtica? Eyección rápida, claro que sí. Eyección rápida. Llenado ventricular rápido no, porque en el llenado lo que está abierto son las válvulas auriculoventriculares. ¿Para que se llene? Pues de la aurícula al ventrículo. Relajación ventricular isovolumétrica. Si es isovolumétrica, todas las válvulas están cerradas. No, ahí no. En la eyección ventricular disminuida, ya la válvula aórtica no está abierta, está cerrada. La ABC. ¿Cuál es el ruido cardíaco que es causado por el flujo turbulento asociado al cierre de las válvulas auriculoventriculares al comienzo de la sístole? No se hagan problemas. Esto es en orden alfabético. Las válvulas auriculoventriculares cuando se cierran dan el S1 y las válvulas sigmoideas cuando se cierran dan el S2. No se hagan bolas. Las válvulas auriculoventriculares son mitral y tricúspide y las sigmoideas son la aórtica y la pulmonar. ¿Cuál se cierra primero, doctor? La aórtica se cierra primero y luego por fracciones de milisegundos la pulmonar. Por eso el S2 tiene dos componentes, un componente aórtico y pulmonar. ¿Cuál es el ruido cardíaco causado por el flujo turbulento asociado al cierre de las válvulas auriculoventriculares? Ay, no me acuerdo, no me acuerdo. Me dijo que era en orden alfabético. La S1 entonces, porque comienza con A. Se acabó. Las sigmoideas son S2. En relación a la fase del potencial de acción de la célula miocárdica, señale qué mecanismo fisiológico sucede en la despolarización rápida. La fase cero, recuerdan, canal de calcio se abre. Si, canal de calcio, perdón, canal de sodio se abre en la fase cero. Si el sodio es el principal catión extracelular, si se abre una puerta, lo único que le queda es entrar. Brusca entrada de sodio a la célula. Clave B. El sistema de conducción especializado del corazón, S1, S1. El sistema de conducción especializado del corazón tiene doble función: generar impulsos rítmicos que provoquen la contracción miocárdica, y por otra parte la de conducir este impulso a lo largo del corazón. Todas las células miocárdicas tienen cuatro propiedades. ¿Cómo se llama la capacidad de ser contráctil? Inotropismo. El automatismo es la capacidad de ser autoexcitable, el dromotropismo es la capacidad de transmitir el impulso del corazón y el cronotropismo es la capacidad de ir más rápido o más lento de acuerdo a la despolarización. Clave D, la 18. Pregunta 19. En la fisiología de la actividad eléctrica del corazón, ¿cuál es la estructura orgánica que tiene mayor propiedad de conducción?
¿Qué habíamos dicho? ¿Cuáles eran las más rápidas? Las fibras de Purkinje. En niños y adultos jóvenes, la distensión ventricular súbita en la fase de llenado rápido corresponde al ruido cardíaco. Vamos a volver a repasar. S1 es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. S2 es el cierre de las válvulas sigmoideas. S3 es el llenado rápido, que solamente se debe escuchar en niños y jóvenes. Y el S4 es la contracción auricular. Entonces aquí tienen la fase de llenado rápido, es el tercer ruido cardíaco. No se olviden, S1 y S2 se memorizan que es en orden alfabético. S3 es el llenado rápido y S4 es la contracción auricular. Entonces, ¿qué pasa en un paciente con fibrilación auricular? La fibrilación auricular se define porque ya no hay onda P, sino hay ondas F. Y la aurícula ya no se contrae porque está toda caótica. En un paciente con FA no existe el S4. No existe el S4 porque no hay contracción auricular. Entonces, la distensión ventricular súbita en la fase de llenado rápido corresponde al tercer ruido cardíaco clave. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una acción de la angiotensina 2? La angiotensina 2 es el principal vasoconstrictor endógeno. ¿Inhibe la liberación de la hormona antidiurética? No, más bien la promueve. La angiotensina 2 lo que va a hacer es aumentar los niveles de antidiurética para que la cantidad, o sea, antidiurética, ¿qué es lo que dice su mismo nombre? Que está en contra de la diuresis, entonces va a aumentar el volumen intravascular. Volumen intravascular. Aumenta. Por eso sube la presión. Si aumenta el volumen, sube la presión. Su efecto preexor al inicio de acción lenta, no, falso. es rápido, aumenta un montón la presión. Reduce la liberación de aldosterona, falso. Es renina, angiotensina, aldosterona, el sistema. La angiotensina promueve a la aldosterona. La aldosterona también retiene agua. Así que no, esto no es. Produce proliferación del miocito cardíaco. Parcialmente correcto, la palabra ideal no es proliferación, porque si no, imagínense, la angiotensina 2 regeneraría los miocitos cardíacos. Sería buena para los pacientes que se han infartado, más bien. Lo que hace la angiotensina 2 es produce la hipertrofia del miocito cardíaco. Pero bueno, de todas es la menos mal. La angiotensina 2 produce hipertrofia del miocito cardíaco, ocasionando remodelado cardíaco. Por eso los pacientes con presión alta tienen su ventrículo izquierdo bien grande, bien grueso, y como crecen los miocitos, pero no crecen los vasos coronarios, es como que hay más bocas que alimentar, pero poca comida. Por eso hay isquemia miocardial. Por eso lo que se busca en el tratamiento con los antagonistas de la angiotensina 2, los IECAS inhibidores, es atacar este remodelado cardíaco. Obvio que es disminuir la presión por estos mecanismos. Vamos a disminuir la vasoconstricción, vamos a disminuir la ADH, vamos a disminuir la aldosterona, pero buscamos disminuir el remodelado cardíaco.
para que ya no haya esta isquemia miocárdica. Entonces, en la 21 la clave es la D. Pregunta 22. El segundo mensajero implicado en la relajación del músculo liso vascular, o sea, el segundo mensajero del óxido nítrico, te dicen, esto es una pregunta de memoria, es el GMP cíclico. Segundo mensajero del óxido nítrico para toda su vida, GMP cíclico. 23. El enunciado. La fuerza de contracción de la fibra muscular es proporcional a su longitud inicial. Es la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling, ¿qué nos dice? Que a mayor precarga, mayor volumen sistólico. En buen cristiano, si el corazón tiene líquido dentro, tiene sangre dentro, se va a contraer. Si tiene poca sangre, se va a contraer poquito. Si tiene mucha sangre, bueno, si tiene una concentración normal de sangre, se va a contraer bien. ¿Por qué? Porque la ley de Frank-Starling es a mayor volumen, a mayor volumen, mayor contracción. Yo le pongo 120 mililitros y eyecto 70. Le meto 150 mililitros, eyecto 100. Le meto 160 mililitros, eyecto 105. Y va a llegar un momento en que ya no le puedo poner más volumen porque la fibra cardíaca ya está estirada hasta lo máximo. Y dice, ya me cansé, ya no puedo más. Y el corazón claudica. En esta parte ya estamos en insuficiencia cardíaca. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué dice la ley de Frank-Starling? A mayor precarga, es decir, a mayor estiramiento de la fibra cardíaca, mayor contracción de la fibra. Es como un elástico que yo lo estiro, y cuanto más lo estiro, más fuerte va a ser su contracción. Pero eso tiene un límite, hasta un momento en que ya no puede estirar más ese elástico y se rompe y ya da insuficiencia cardíaca. Pero en condiciones normales, fisiológicas, la ley de Frank-Starling dice que la fuerza de contracción del miocito cardíaco será proporcional a la precarga, a la cantidad de volumen previo a la contracción, previo a la eyección. Ley de Starling. 24. ¿Cuál de los siguientes órganos tiene el mayor flujo sanguíneo por 100 gramos de tejido? El más engreído es el riñón. Por eso a cualquiera hipoperfusión, hipotensión, baja de volumen, hipovolemia, ¿qué es lo primero que va a aparecer? Falla renal, acute kidney injury, porque es el que más flujo de sangre tiene por 100 gramos de tejido. Son chiquititos, pero consumen un montón de acuerdo a los gramos de tejido que tiene. ¿Qué parámetro representa uno de los determinantes de la precarga en la curva presión-volumen del ventrículo izquierdo? Ah, ya ven. Otra preguntita, 2019. ¿Qué les he dicho que es la precarga? Es la cantidad de volumen al final de la diástole. Precarga es volumen. ¿En qué parte del ciclo cardíaco al final de la diástole? Volumen al final de la diástole. Puesta C. Hay conceptos que tienen que tenerlos bien claros, no solo para un examen, sino para su práctica médica en general, sobre todo los que vayan a hacer medicina interna, cardiología, emergencias, UCI, anestesia.
Cirugía cardiovascular. Precarga es volumen. ¿En qué parte del ciclo cardíaco? Al final de la diástole. ¿Cómo se dice eso en lenguaje médico? Es el volumen telediastólico. ¿Qué es la poscarga, doctor? Es la cantidad de presión contra la que el corazón va a bombear la sangre. Ah, es la presión arterial, doctor. Sí, es la presión arterial. Esa es la poscarga. ¿Dónde se sintetiza la hormona cardionatrina? En el corazón, miocardio. En la regulación del flujo sanguíneo a nivel del músculo liso vascular, ¿cuál es la sustancia que cambia la resistencia arteriolar produciendo vasoconstricción? La endotelina. Óxido nítrico es vasodilatador, vasodilatador, vasodilatador. Vasoconstricción, endotelina. Clave A. ¿Qué canal iónico cardíaco explica la fase cero del potencial de acción? Sodio rápido. Muy bien, sodio rápido. Clave B. ¿Cuál de las siguientes capas o túnicas de las arteriolas intervienen en la regulación de la resistencia vascular periférica? La capa adventicia. Uy, me equivoqué. Perdón, 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 perdón. La capa adventicia es la que diferencia a las arterias, uy, la que diferencia a las arterias elásticas de las arterias que no son elásticas, de las arterias inelásticas. Es, pero la capa que va a regular la presión en las arteriolas, la que va a regular la resistencia vascular periférica es la capa media, porque justamente la capa media es la que tiene el músculo liso. ¿Ya? La capa media tiene el músculo liso y por eso puede tener miorelajación, miodilatación. Entonces, ¿cuál es la capa que se va a encargar de regular la resistencia vascular periférica? Es la capa media, ¿ya? La capa media. Clave C, sí, la clave está bien, clave C. La túnica adventicia tiene tejido conjuntivo laxo en las arterias elásticas. A ver si no. Las arteriolas, no, en las arteriolas no tienen capa adventicia. Pero bueno, si viene la pregunta de RM 2014, igualita, tal cual como está, marquen la clave D porque la clave D es la que me ha dado Aspefan, ¿ya? Esto es revisado y recontra revisado. Pero en la vida real, la túnica adventicia que tiene tejido conjuntivo laxo es la que va a diferenciar a las arterias elásticas de las arterias musculares. Las arteriolas son muy pequeñitas, muy, muy pequeñitas, no tienen túnica adventicia, menos tienen conjuntivo laxo. Lo que tienen es lo que hemos visto en la pregunta anterior, túnica media con músculo liso para poder regular la presión que va del lecho arterial al lecho venoso. Pero bueno, si la túnica adventicia tiene tejido conjuntivo laxo y vienen las cuatro claves iguales, marcan arteriolas, chicos, por favor. No quiero que se queden por una pregunta. Continuamos. ¿Qué tejido es indispensable para dividir el corazón en cuatro cámaras y el tracto de salida en los canales pulmonar y aórtico? Las almohadillas endocárdicas que derivan de una estructura que se llama la cresta neural. Clave B. El pulso carotídeo se puede palpar con facilidad en el borde anterior del ecón. Eso es básico para hacer RCP. Tengo 10 segundos para captar el pulso. ¿A qué nivel? Anterior del ecón. Muy bien, hasta ahí hemos llegado con ciencias básicas. Vamos a continuar con un tema más, que es hipertensión arterial, y ahí hacemos break y preguntas.
Hacemos break y preguntas después de hipertensión arterial. Ya, apunten sus preguntas alrededor de su banco que tengan o de alguna hojita que tengan. La hipertensión arterial es la causa más común de cuadros de SB. ¿Cuál es el mecanismo más frecuente? Trombosis. Los SB isquémicos son más frecuentes que los hemorrágicos. Clave B. Casi un 80-20%. 80 isquémico, 20 hemorrágico. Varón de 45 años acude por edema de miembros inferiores, disnea, dolor torácico y hemoptisis. Ay, ay, ay. Mucha presión, pues. Como hay mucha presión, el ventrículo ya no puede más y esa presión va del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda y a los capilares pulmonares. Aumenta la presión hidrostática tan grande de los pulmonares que comienza a sangrar por la boca. Es cierto, chicos, se ven esputos rosados y el paciente tose, tose y como que, no como que se ahoga, pues tiene un baja saturación, 90. En el electrocardiograma, hipertrofia ventricular izquierda, en el rayos X de tórax infiltrada alveolar bilateral. Entonces, este es una emergencia hipertensiva asociada a falla cardíaca, y cuando es falla cardíaca con hipertensión, lo que debemos de dar siempre primero es el nitroprusiato. Nitroprusiato. Ni Filipinas Bioral, ni hablar. La betalol para otros casos, la nitroglicerina en casos de isquemia. Lo de primera elección es el nitroprusiato de sodio. Inicio de acción rápido, dosis precisa, vasodilata tanto venas como arterias. No tengo problema del edema cerebral como sí con nitroglicerina, que solo vasodilata venas. ¿Ya? Y aquí lo que tengo que bajar es la presión arterial, ¿no? La nitroglicerina es un vasodilatador principalmente venoso. El nitroprusiato es un vasodilatador arterial. Eso también es muy importante. Varón de 49 años, ingresa a emergencia por cuadro súbito de cefalea y trastorno de sensorio. Entonces, cefalea, trastorno de sensorio puede tener un SB. PEA altísima, tomografía cerebral con SB, isquémico, se inicia tratamiento. El objetivo de presión arterial sistólica en la primera hora, reducir 20, máximo 25%. Tengo 180. Voy a usar mi calculadora. 180, el 25% es 45. Máximo lo tengo que llevar a 135. No hay la clave, 140. Respuesta C. C. Máximo a 140. Menos de eso no lo puedo llevar porque voy a ocasionar aumento del área de isquemia, ¿ya? No tengo que aumentar el área de isquemia, por eso no lo debo llevar a 120, chicos, no a 120. Máximo el 25%. Mujer de 36 años, hace una hora se encontraba en su domicilio con trastorno de sensorio, presión arterial sumamente elevada, disártrica con hemiparesia derecha, frecuencia cardíaca 88, hipodensidad en región talámica. ¿Cuál es el antihipertensivo de elección? Nitroprusiato en falla cardíaca, nitroglicerina en cardiopatía isquémica, esmolol en preeclampsia, labetalol en cuadros isquémicos, en cuadros neurológicos isquémicos. Varón de 55 años que acude al servicio de emergencia por cefalea y sensación nauseosa. Al examen clínico 180 con 120. Estoy en una emergencia hipertensiva porque tengo presión con síntomas, cefalea, náuseas, probable hipertensión endocraniana. Metildopa es bioral, no va. Propanolol es bioral, no va. Hidralacina es bioral, no va. Nitroprusiato es el único que tengo endovenoso de estas opciones.
Tienen que aprender a trabajar con las claves. Si todas las claves, como acá son endovenosos, tengo que elegir la súper indicada, de acuerdo a la guía. Entonces ya les he dicho, nitroglicerina, cardiopatía isquémica, infarto, labetalol, cuadros de SB isquémico, esmolol, cuadros de preeclampsia, nitroprusiato, cuadros de falla cardíaca, como la viñeta anterior que tenía esputo hemoctóico y disnea, y infiltrado en alas de mariposa en la placa de tórax. No me fallen, muchachos, por favor. Varón de 56 años, hipertenso, tratamiento irregular, acude a emergencia por cefalea, náuseas, alteraciones visuales. Examen PA 200-140, taquicárdico, buena saturación, fondo de ojos, retinopatía hipertensiva, pasa shock trauma, la presión diastólica hasta dónde la llevo. Le pusieron la betalol, ojo, ojo, la betalol. Para Aspefan, la betalol es lo indicado en cuadros de SB asociados a crisis hipertensiva, por si acaso. ¿A qué valor se debe disminuir la presión diastólica? 20-25%. Saco mi calculadora, acá estoy con mi celular. Saco mi calculadora, es el 20% de 140. Mira, me sale 112 y hasta el 25% de 140. Por 25, entre 100, hasta 105. Entre 105 y 112. 105 y 112. 115 y 120 no. 110, 115 no. Esto no, muy abajo. Esto es lo que más se acerca. Clave B. Muy bien. Clave B. Varón de 75 años con diagnóstico de hipertensión desde hace 15 años. Electrocardiograma, hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cuál de los siguientes grados se encuentra el eje del QRS? Aquí lo que te está queriendo decir el Aspefan es de que los pacientes con hipertensión arterial generalmente tienen el eje desviado hacia la izquierda. ¿Y de cuándo se considera un eje desviado hacia la izquierda? Desde -30 a -90. ¿Cuál cae? -60. -150 no, porque ya caería en el cuarto cuadrante y sería un eje indeterminado. En +30 es normal y en +120 es desviado a la derecha. El único que está desviado a la izquierda es -60. Clave A. Doctor, no entiendo ya. Vamos a hacer la división. Este es el sistema exaxial de Bailey. Deben de conocer su sistema exaxial de Bailey. De -30 a +90, el eje es normal. De -30 a -90 está desviado hacia la izquierda. De +90 a +180 está desviado hacia la derecha. Y todo lo que caiga aquí es indeterminado. Busquen, por favor, el sistema exaxial de Bailey, el triángulo de Eindhoven, el potencial de acción, el gráfico presión-volumen. Son cosas básicas que todo médico debe saber. Eso es fisiología. Hipocalemia persistente asociada a hipertensión. Hay que investigar aldosteronismo primario. Cortisol AM, cortisol PM. Cuando hagan, bueno, ustedes ya terminaron, pero si tienen algún caso de hipertensión, tal vez lo tuvieron en el internado con hipocalemia, que le pasaban reto, reto, reto y reto y estaba hipertenso, debían haber consultado con el endocrinólogo para ver si había algún tipo de aldosteronismo primario. Clave A.
Muy bien, mujer de 55 años, consulta por malestar general, bajó la diuresis, presión alta, un soplo abdominal. Y en el estudio angiográfico hay estenosis de la arteria renal izquierda. ¿Qué hormona esperaría encontrar incrementada? Pues la renina, porque si hay obstrucción de la arteria renal, las células yuxtaglomerulares van a decir, tengo poco volumen, y si tengo poco volumen, las células yuxtaglomerulares van a secretar renina para absorber, para retener líquidos, retener sodio y agua y tener más volumen, pero eso lo que va a generar es de que haya más presión, porque no es que le falte volumen, sino es de que está bloqueada la arteria renal, la AVD. Pregunta 42, varón de 30 años, diagnóstico de HTA, ácido vanil mandélico, urinario elevado. Eso es una metanefrina. Tenemos que descartar que haya un tumor suprarrenal que secrete metanefrinas. ¿Cómo se llama ese tumor? Hay que descartar que no haya feocromocitoma. ¿Cómo se descarta eso? Haciendo un estudio de la médula suprarrenal. Médula suprarrenal. Es un tumor suprarrenal. No, no debían haberse asustado porque médula corteza no, porque o sea, no es de riñón, es de la suprarrenal, ¿ya? Entonces aquí el ácido vanil mandélico es para buscar feocromocitoma. Pacientes jóvenes, hipertensos, con temblor esencial, taquicardia, porque es un tumor secretor de catecolaminas. Continuamos. Varón de 35 años que acude a emergencia con crisis hipertensivas a repetición. 35 años, joven, ¿ah? Dolor abdominal, le solicitaron TAC. Tumoración sobre el riñón izquierdo. Ah, feocromocitoma. ¿Qué examen se solicita para presentar diagnóstico? Metanefrinas en orina. Ya saben, esta es una viñeta frecuente. Joven, hipertenso, con tumoración suprarrenal, feocromocitoma, metanefrinas en orina, ácido manil mandélico. Varón de 35 años, crisis hipertensiva, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Se ha repetido en el 2014 y en el 2017. Importante. ¿Qué antihipertensivo está contraindicado en un hipertenso con asma? Los beta bloqueadores, ¿no? Porque le puede ocasionar broncoconstricción. ¿Cuál es el medicamento que está contraindicado en pacientes con dislipidemia e hipertensión? Las tiazidas. La tiazida aumenta los niveles de triglicéridos, colesterol. Tienen que aprenderse eso porque ustedes van bueno, ya no, ya pues para residentado, sorry, estoy con otro chico. Pero bueno, un familiar que le pregunte, ¿mi tratamiento para la presión está bien? Y tiene el colesterol en 400 y toma tiazida. Bien, para que le digan, no, eso ya no debes tomar. ¿Qué medicamento debe ser suspendido en un paciente hipertenso que cursa con hipercalcemia? También la tiazida lo que hace es aumentar los niveles de calcio. Tengan cuidado. Varón de 50 años con orinas espumosas, o sea, el riñón anda fregado. Diabético hace 10 años, hipertenso hace 2, bien hipertenso, pálido, uy Dios, si orinas espumosas y pálido me hace pensar en RC. Edemas en miembros inferiores, proteinuria. ¿Cuál es el antihipertensivo más recomendado? Mm, Si la tasa de filtración glomerular es mayor a 20, debo darle un YECA para proteger el riñón.
Pero si la tasa de filtración glomerular es 15 o menos y requiere diálisis, ya solamente me quedaría darle metildopa o nicardipina o carvedilol. Pero como no nos dan la creatinina y cualquiera A, B, D podría ser tratamiento de un paciente con esta condición, habría que pensar que en este caso, habría que pensar que en este caso lo que me dicen es cómo protejo el riñón de este paciente hipertenso con un YECA. A ver, si yo tengo un paciente que tiene tasa de filtración glomerular mayor a 20 hipertenso, tengo que darle YECA para disminuir la progresión de su enfermedad renal. Y sí, esa fue la clave, clave C. Hubiera sido bonito que nos den la tasa de filtración y no tener que fumarnos tanto, ¿verdad? Muy bien. Siguiente pregunta. Varón de 68 años, 60 kilos de peso, 3 meses de cefalea, astenia, hiporexia, edema palpebral, con antecedente de HTA no controlada, bien hipertenso. La creatinina en 3, pucha, ya con eso ya fue ya. Ya con eso ya fue. Hematíes, 15 a 18 por campo. Laboratorio, hematocrito bien anémico, urea elevada. A este paciente yo no le daría enalapril, por lo que hemos dicho, tasa de filtración glomerular menor a 15. No le daría reserpina. El atenolol con la frecuencia 62 ya no le puedo dar, me quedaría nifedipina. Así es. Entonces, la Aspefan, cuando te dice que el paciente ya tiene falla renal, va a preferir que coloques como respuesta el calcio antagonista. ¿Ya? Y hay que tener cuidado siempre cuando indicamos beta bloqueadores con la frecuencia del paciente, que es muy importante que nos hayan dado la frecuencia en 62. Con eso ya no le puedo beta bloquear porque lo que voy a hacer es causarle un bloqueo auriculoventricular y una bradicardia severa. Siguiente pregunta. Mujer de 50 años, diabética hace 10, en tratamiento con metformina. No tiene tratamiento para la presión, la glicosilada está elevada levemente, no es tan pesada. Ah, no, sí, para su talla sí, le sobran 15 kilos. Presión de 155,95. Creatinina en 1, pero ya tiene albuminuria. Entonces, debo de proteger su riñón. ¿Cómo le protejo? Con bloqueadores de receptor de angiotensina. Ya ven, chicos, el Asprefan tiene una lógica para sus exámenes. Tienen que banquear bastante. Ya la fase de estudio de cada tema ya pasó, ya ahorita tienen que banquear. Ahora hemos sacado en la academia el banco de los últimos 10 años revisado. Eso se lo tienen que saber al revés y al derecho, ¿ya? Porque se va viendo la lógica. Acá ven otra pregunta de una paciente que tiene injuria renal, o sea, está iniciando su falla renal y Aspefan nos vuelve a decir que debemos de proteger el riñón con los YECAS. Entonces, si viene una pregunta, y es una pregunta reciente, 2020, viene una pregunta en ese sentido, marco YECA, pero si ya me lo pintan como el caso anterior, que ya está recontra mal con creatinina en 3, calcio antagonista. También le podría dar beta bloqueo, sí, pero en el caso que no esté bradicárdico, pues acá está súper bradicárdico. Mujer de 38 años, obesa e hipertensa mal controlada. Ingresa por dificultad respiratoria, tos y hemoptisis. Ajá, parece falla cardíaca, ¿no? Disnea, tos y hemoptisis, como les he contado. Una presión a su madre. Infiltrados en alas de mariposa. Dios mío, ¿cuál les he dicho que se marca acá? Nitroprusiato. Uy, ya había puesto la clave. Nitroprusiato.
Ya ven, otra vez, el patrón, emergencia hipertensiva con insuficiencia cardíaca, nitroprusión. Varón de 60 años consulta por presentar hace 2 semanas edema de miembros inferiores. Como antecedente, diagnosticado de HTA, obesidad y le indican atorva, aspi, amlo, metfor e hidrocloro. ¿Cuál de los fármacos que recibe es el causante del edema? El calcio antagonista. Amlodipino, clave B. Oye, hijito, no ladres, que estoy haciendo mi clase, por favor. Mil disculpas, mi hijito de 4 patas es bien efusivo. Varón de 42 años, desde hace una semana cursa con tos seca, picazón de garganta, jiji, acude a emergencia por presentar edema facial a predominio de párpados y labios. Hipertenso diagnosticado hace 2 semanas, inició tratamiento con un fármaco que ha estado recibiendo regularmente. ¿Qué antihipertensivo está asociado con esto que se llama angioedema? Los yecas. Si yo tengo un paciente que le inicio yeca y comienza a hacer tosecita, tengo que cambiarle, porque si él sigue tomando, va a hacer un angioedema y se puede morir. Medicamento asociado captopril, clave C. Varón de 50 años es llevado a emergencia por un dolor intenso 10 de 10 a nivel del primer dedo del pie derecho. Hipertenso en tratamiento triple, deshidratado, desorientado en tiempo, articulación del primer dedo del pie con eritema, incremento de temperatura local y limitación del movimiento. ¿Cómo se llama eso? Gota. Paciente hipertenso con gota, deshidratado. ¿Qué se lo causó? La tiacida. Mucho cuidado con la tiacida en los pacientes con hiperuricemia. La ABC. Los inhibidores directos de la renina son una clase novedosa de antihipertensivos que inhiben la sistema renina-angiotensina en su origen. Los inhibidores de la renina, el único que salió era el alisquirén, pero ahora ya no se usa. Así que me imagino que fue una pregunta circunstancial. El alisquirén es un inhibidor de la renina. Sí, clave A. Varón de 58 años, presenta hace 6 meses orinas espumosas, edema de miembros inferiores, diabético desde hace 5 años, presión, creatinina todavía normal, potasio, sodio normal. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Tengo que proteger el riñón. Enalapril. A ver. Varón de 48 años, tabaquista, cefaleas esporádicas, se automedica con analgésicos. Hace 3 meses las cefaleas son constantes, mareos, insomnio, obeso, hipertenso, no soplos. ¿Cuál es la conducta terapéutica inicial? Miren, muchachos, uno, dos factores de riesgo bien importantes y una presión elevada más de 140 es iniciar tratamiento antihipertensivo vía oral, pero el CONAREM en esa época, en 2016, consideraba que cuando te ponen la palabra inicial hay que hacer los cambios en el estilo de vida. Entonces, si ustedes en la pregunta final leen inicial, cambios en estilo de vida y se acabó. Pero en la vida real, si viene un paciente fumador, obeso, hipertenso, se inicia el tratamiento y obviamente se le indica los cambios de estilo de vida. Como pueden ver, la clave fue la C, cambios en el estilo de vida. ¿Cuál es el principal mecanismo causante de la elevación de la PEA en un paciente con estenosis bilateral de la arteria renal? Incremento de la renina, como ya lo hemos comentado. Clave B. ¿Cuál es la patogenia en el edema pulmonar cardiogénico? Como hemos dicho, hay un aumento de la presión hidrostática a nivel de los vasos pulmonares. Clave D.
¿Cuál de las siguientes patologías causan con mayor frecuencia insuficiencia cardíaca? Las dos principales son hipertensión y enfermedad coronaria, la aterosclerosis, clave B. Mujer de 73 años, se cansa, tiene ingurgitación yugular, hepatomegalia, citis, derrame pleural, edema periférico en ambos malleolos. Mm. El- la ingurgitación yugular, hepatomegalia, citis y edema periférico son claramente la insuficiencia cardíaca derecha. El derrame pleural, mm, debería decir congestión pulmonar para considerarlo como falla cardíaca izquierda. Así que lo más probable es que la clave sea la A. Sí, la clave es la A. ¿Ya? Entonces, recuerden que las características clínicas de la falla cardíaca derecha, acá está la aurícula derecha, la válvula tricúspide y el BD. A la aurícula derecha llegan la cava inferior y la cava superior. Entonces, si el BD es lo que está fallando, esta es la arteria pulmonar. La AD se llena, se congestiona, y esa congestión se va a ir hacia arriba y hacia abajo. Se va a congestionar. Entonces, en la vena yugular va a haber ingurgitación yugular porque va a estar congestionada la vena yugular. Y la vena cava inferior que está conectada al hígado va a generar que haya edema, congestión hepática. Y esta congestión hepática va a aumentar la presión a nivel de los capilares abdominales, generando trasudado y habiendo líquido en cavidad abdominal, va a generar la ascitis. De la misma manera, a nivel de los vasos femorales, no va a poder haber un buen retorno venoso y por eso va a haber edema de miembros inferiores. Todo por la falla cardíaca derecha, clave A. Varón de 47 años, se infartó hace un año, llega a emergencia con disnea, nicturia, fatiga. ¿Qué mecanismo fisiológico es el que representa? Falla de marcapasos, podría ser. Aumento del gasto cardíaco, definitivamente no. Disminución del gasto cardíaco puede ser. Disminución de la presión venosa, no. A ver, sería un poco ambigua, más redactada la pregunta, en verdad. Pero lo más probable es de que si ha tenido cardiopatía isquémica, un infarto que no se revascularizó, no se le puso stent, no se le ha puesto ninguna cirugía, ningún bypass, y ya esté haciendo disnea paroxística nocturna, nicturia, esté en falla, ¿no? Y esa falla se debe a una disminución del gasto cardíaco, la ABC. Pregunta 63. ¿Qué estructura anatómica falla con más frecuencia para necesidad de colocación de marcapasos? Sin lugar a dudas es el nodo AB. Pero esta pregunta me dejó en shock y la clave de CONAREME fue el nodo sin auricular. Cuando se enferma el nodo sinusal es, no llega ni al 10% de casos que son los de los casos totales que van a marcapaso. El 90% de marcapasos se dan por falla a nivel del nodo AB, que dan los populares bloqueos. Bloqueo AB segundo grado y tercer grado. Segundo grado a partir del Movich 2 en adelante. Pero bueno, si viene la pregunta exactamente, marquen no sin auricular y no se hagan problema.
¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos son más específicos de insuficiencia cardíaca derecha? Ah, qué bueno que hicimos el grafiquito. Ingurgitación yugular, hepatomegalia y ascitis. Listo. A ver si. Ya, acabó falla cardíaca. Vamos a cardiopatía isquémica. Mujer de 65 años, diabética, llevada de emergencia por desvanecimiento, disnea, mareos y náuseas. Pálida, sudorosa, facies ansiosa. Presión limítrofe, taquicárdica, taquipneica. Ruidos cardíacos de tono bajo, rítmicos, presencia de tercer ruido. El tercer ruido en pacientes, no niños, sino jóvenes, siempre es patológico y es señal de insuficiencia cardíaca. Murmullo vesicular disminuido en bases, quiere decir se está llenando de líquido. Troponina positiva, yo no sé para qué le pidieron si tenía un ST elevado de 2,3 ABF. Una lesión subepicárdica es la forma correcta de interpretar un ST elevado. ¿Cuál es la complicación mecánica más frecuente? Qué rara pregunta. Las complicaciones mecánicas del infarto agudo del miocardio son ruptura del septum, ruptura de la pared libre, insuficiencia mitral aguda. ¿La vemos por aquí? No, ¿verdad? Qué rara pregunta. ¿Cuál es la complicación mecánica más frecuente? Bueno, arritmias ventriculares no es una complicación mecánica, sino una complicación eléctrica. Esta no es. Aneurismas ventriculares sí se dan, pero después de 2 semanas. O bueno, por muy rápido, una semana. No en horas. Pericarditis. Bueno, es una elevación regional del ST. No es una elevación difusa tampoco. Tal vez nos han preguntado por qué este paciente está en falla. Clave D. Es rarísima pregunta. Las complicaciones mecánicas del infarto agudo del miocardio son ruptura del septum interventricular, ruptura de la pared libre, ruptura de músculo papilar, insuficiencia mitral aguda. Chicos, varón de 53 años, hipertenso, diabético y obeso, tratamiento irregular, ingreso de emergencia con cuadro de dolor torácico, diaforesis, inestabilidad hemodinámica. Hipotenso, bradicárdico, elevación del ST de 2, 3 y ABF. Es un infarto de cara inferior que probablemente se debe a la coronaria derecha. Y la coronaria derecha que irriga el nodo sinusal y el nodo AB. Por eso ya está haciendo bradicardia. Tengo que tener cuidado, se me vaya a bloquear completamente. Infarto de miocardio de cara lateral no es. Bloqueo completo de rama derecha de la regis, no puedo verlo, no tengo electro. Infarto de miocardio de cara inferior sí es. Pericarditis aguda no es. Clave C. Varón de 60 años, presenta dolor precordial intenso hace 2 horas, hipertenso, tabaquista, 20 años, síndrome, diaforesis, palidez, síntomas neurovegetativos, presión bien, frecuencia cardíaca en 60, ruidos cardíacos arrítmicos, ST elevado en 2, 3 ABF, infarto de cara inferior. ¿Les gusta a los inferiores al CONAREM? Tienen que saberlo bien.
Mujer de 75 años, diabética hipertensa, tratamiento irregular. Acude a emergencia por disnea súbita, sudoración y palpitaciones. Recuerden que los diabéticos muchas veces no hacen dolor, sino disnea. Examen físico, síntomas neurovegetativos, pálida, sudorosa, polimnéica, taquicárdica, extrasístoles ventriculares, arritmias ventriculares. Examen de laboratorio, hemograma normal, glucosa I. ¿Qué exámenes solicita inicialmente para confirmar el diagnóstico? Tengo que descartar que no sea un infarto. Lo primero que debo hacer es un electrocardiograma. Si mi electrocardiograma sale sin elevación del ST, no me quedo contento porque puede ser un ST no elevado. Y para eso sí me sirven las troponías, clave D. Varón de 60 años, debuta con cuadro de 2 horas de duración, presentando dolor precordial opresivo, irradiado al miembro superior izquierdo, disnea, palpitaciones, EKG de ingreso normal. ¿Qué paso debería seguir para llegar al diagnóstico? Si es un paciente con un cuadro típico, esta es una angina típica, no me quedo contento con el electro normal, tengo que tomarle troponinas, porque puede haber un electro normal y tener un infarto ST no elevado con elevación de troponinas. Y además, en 20 minutos debo repetir un nuevo EKG. Ya, pero lo primero que debo hacer es el electro y si sale normal, envío mi muestra de troponinas. ¿Ya? ¿Cuál es el marcador más específico para necrosis? Troponina. Varón de 62 años, hipertenso, dolor torácico, supradesnivel del segmento ST de B1 a B4. ¿Cuál es el mejor marcador cardíaco? Esta es una pregunta incorrecta, de verdad. Si tengo un ST elevado, no debo de pedir troponinas. Debo de hacer el tratamiento. Pero bueno, no tengo nada que confirmar aquí. Ya es un ST elevado. Pero me imagino que preguntan por la troponina, la ABD. ¿Cuál de las siguientes enzimas se incrementa durante el infarto agudo de miocardio? Como no tenemos troponina, la siguiente es la CPK, la ABC. ¿Cuál es el marcador de elección? Troponina. Después de iniciado los síntomas de infarto, ¿dentro de cuánto tiempo aumenta la troponina? 4 horas. Varón de 56 años, llega a emergencia por dolor retroesternal opresivo desde hace 12 horas, hipertenso, sin tratamiento regular, llega hipertenso, diaforético, soplo sistólico en foco mitral, ante la sospecha de un infarto de miocardio. ¿Qué proteína espera encontrar elevada en sangre? Troponina. Varón de 55 años, 4 horas de dolor retroesternal, se irradia el cuello, hombro izquierdo, es una angina clásica con síntomas neurovegetativos, taquicárdico, EKG no concluyente. ¿Qué prueba se utiliza? Troponina. La veo. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular más importantes para la aparición de arteriopatía coronaria? El más importante es la hipertensión. El segundo más importante es la diabetes. Entre obesidad e hiperlipidemia le gana hiperlipidemia. La bebé. Varón de 55 años acude a emergencia con síntomas compatibles de infarto de miocardio y bloqueo de rama izquierda de nuevo. Si se requiere iniciar terapia fibrinolítica, ¿cuál sería la contraindicación absoluta? Si tiene una neoplasia dentro del cerebro, la cabeza, no le puedo trombolizar porque lo mato. Y ha tenido úlcera péptica y no está activa, puedo jugármela. Si tiene hipertensión grave, le bajo la presión con nitroglicerina y lo trombolizo.
Si tiene punciones vasculares periféricas, pues hago hemostasia. Piña sería si ha tenido una biopsia. Ahí sí, biopsia hepática o renal no lo puedo trombolizar porque se muere. Pero si tiene punciones vasculares, mira, vasculares, sí puedo. La absoluta es neoplasia intracraneal. ¿En qué derivaciones del EKG se observan las alteraciones de un infarto de cara lateral? 1, ABL, B5 y B6. ¿Cuáles están acá? 1 y ABL. Varón de 52 años, diabético, enfermedad renal crónica, en hemodiálisis, se desangró, hipotenso, taquicárdico, hemoglobina en 5. Por esa hemoglobina hace dolor precordial opresivo, disnea, EKG, síndrome coronario agudo. ¿Cuál es la clasificación de infarto? Bueno, el tipo 1 no es porque es por fenómeno de placa. El tipo 2 es el que está asociado a anemia, por ejemplo, grave, porque la definición del tipo 2 es cuando hay un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Un paciente anémico gravemente, pues no le llega sangre al corazón y por eso hace el dolor de pecho y el síndrome coronario agudo. Tipo 3 es cuando lo diagnostico en la morgue. Tipo 4 es asociado a la angioplastía y tipo 5 al post-operación de bypass. Esto es la clave, la tipo 2. Varón de 40 años, obeso, hipertenso no controlado, dolor precordial, opresivo, irradiado al cuello, más de 40 minutos. Esta es una angina pectoris. Le ha dado un derrame hace un mes, Dios mío, hipertenso, severo, 180 con 110, síntomas neurovegetativos, elevación del segmento ST en derivadas izquierdas, se está infartando. Luego de administrarle nitratos con los que empieza a ceder el dolor, ¿cuál es la mejor indicación? Todo infarto ST elevado es igual a angioplastía coronaria. No hay más discusión. Mujer de 46 años, dolor precordial, más de 40 minutos, hipertensa, bien hipertensa, ST elevado en las precordiales, o sea, es un ST elevado de cara anterior. Con respecto al manejo de la presión arterial, ¿cuál es el mecanismo de elección? Cardiopatía isquémica, hipertensión es igual a nitroglicerina. Varón de 65 años, hospitalizado desde hace 3 días por infarto agudo de miocardio de cara inferior. En forma sostenida empieza a presentar hipotensión y disnea. 8,6, taquicárdico, comienza a congestionarse, el EKG no ha cambiado. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico? Pues que se pudo haber presentado una complicación mecánica, ¿no? Se pudo haber presentado la ruptura del septum interventricular, la ruptura de la pared libre, ruptura del músculo papilar, cuerda tendina, insuficiencia mitral aguda. Y para poder diagnosticar eso necesito mi ecógrafo, ABD. Varón de 37 años acude por presentar disnea, hemoptisis, hace 5 meses arritmia cardíaca, congestión pulmonar, test de esfuerzo genera arritmias y signos de isquemia miocárdica. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico alterado? Bien. Disminución del llenado ventricular derecho. Pues no, porque en este caso los síntomas son disnea, congestión, hemoptisis. Todo tiene que ver con el lado izquierdo. No. Aumento de la resistencia pulmonar. En 5 meses, muy difícil que se haya originado una hipertensión pulmonar por aumento de la resistencia pulmonar. El remodelado de los vasos pulmonares demora años. Entonces, esto es poco probable. Disminución de la gradiente de presión atrioventricular, no.
porque si disminuye la gradiente de presión, pues habría un paso adecuado de sangre. Y en este caso, en un paciente con arritmia, con isquemia, más bien aumenta la gradiente de presión porque se está congestionando, pues se está congestionando. Voy acá, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Si la gradiente de presión fuera normal, o sea, 4 milímetros de mercurio, por ejemplo, la sangre pasaría normal de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, pues. Si hubiera disminución de la gradiente, pasaría fácil, pero lo que hay es más bien aumento de la gradiente y por eso todo este líquido, ustedes saben que las venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda, que son 4. Todo este líquido se va hacia los vasos pulmonares y como se está acumulando, le da disnea, hemoptisis, congestión pulmonar. Entonces esta tampoco es. Claro, y como hay un aumento de la presión aquí, no pasa la sangre, no pasa la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Hay disminución del llenado del ventrículo izquierdo, clave D. Pregunta 85, varón de 45 años, dolor retroesternal se irradia hacia la mandíbula luego del esfuerzo físico. Uy, esto es para las orejas de angina. Acude a la emergencia donde se le aplica un medicamento que logra menor demanda de oxígeno al miocardio. ¿Qué medicamento? Entonces, en la definición de angina es que disminuye a la administración con nitratos, ¿no? La nitroglicerina sublingual, clave B. No le puedo dar diltiazem ni sildenafil a este paciente, por si acaso, menos amlodipino, ninguno de estos calciantagonistas, porque puedo empeorar su cuadro, empeorar una insuficiencia cardíaca, que se indica nitroglicerina o dinitrato de isosorbino. Varón de 45 años ingresa por infarto. Al tercer día de hospitalización presenta hipotensión. No mejora con solución salina, no mejora con vasopresores. Luego se agrega oliguria. Está entrando en un bajo gasto cardíaco. El lactato está elevándose. Lo que tengo que aumentar es, cuando tengo hipotensión, primero es fluido. Es cardíaco, no le puedo dar mucho fluido. ¿Qué sigue? Noradrenalina, Nora, Nora. Y cuando no responde a la Nora y tengo lactato elevado y tengo paciente postinfarto, tengo que ir a dobutamina. Y si no responde a Nora y dobu, vaso. Y si no responde a Dora, a Nora, dobu, vaso, topa. Así va. Uno, dos, tres, cuatro. En este caso, pues, nos han planteado la viñeta, le pusieron fluido, Nora. ¿Qué sigue? Es la pregunta. Do. Varón de 45 años, intervenido por una cirugía de revascularización, o sea, bypass. Al día siguiente, dolor precordial, hipertenso, se elevó la troponina más de 10 veces, definición de infarto agudo de miocardio tipo 5, posterior a cirugía cardíaca. El tipo 4 es más de 5 veces. Después de una angioplastía que hay elevación de troponinas más de 5 veces. Pregunta 88. ¿Cuál es una contraindicación relativa para la fibrinólisis? Relativa. Hemorragia interna activa es absoluta. No le puedo dar. Enfermedad úlcera péptica activa. Si es activa, es absoluta. Malformación arteriovenosa es absoluta. Antecedente de hemorragia intracerebral. Esta es la relativa. Dice enfermedad de úlcera péptica activa. No, si es activo, no. No puedo. Si está sangrando activamente, no le puedo hacer fibrinólisis. Primero tendría que parar esa hemorragia. ¿Por qué el antecedente de hemorragia intracerebral? No, perdón, la hemorragia intracerebral también es absoluta.
Lo que es relativo es cuando ha tenido SB isquémico. Si es SB isquémico y ha pasado más de 6 meses, podría trombolizar. Pero si el SB ha sido hemorrágico, la contraindicación es absoluta. Antecedente de hemorragia intracerebral absoluta. Absoluta. Bueno, de las claves ofrecidas aquí, definitivamente malformación arteriovenosa, hemorragia intracerebral y hemorragia interna activa no es contraindicación absoluta. Podría jugármela con la clave B, enfermedad úlcera péptica. Si es activo, no me animaría a trombolizarlo. Se moriría desangrado por la úlcera péptica. Pregunta 89. Mujer de 30 años sin antecedentes, dolor punzante. 3 días de evolución no dura un infarto. Dolor punzante no es un infarto. Se intensifica con la inspiración, no es un infarto. Joven sin antecedentes, no es un infarto. Examen normal, no es un infarto. ¿Qué es lo que debo de hacer? Que se palpe la costilla, que se palpe la costilla para ver si no es un dolor muscular inflamatorio. Muy bien, ya hemos terminado nuestro banqueo del día de hoy. Estamos abiertos a la sección de preguntas.